Muy buenas noches, estamos una semana más aquí dispuestos en el despacho de Pedro Beltrán para hablarles de lugares del mundo, de países, de su historia, de su actualidad. Y como saben, la semana pasada iniciamos una serie sobre Portugal que finaliza hoy. Hablamos de la historia de Portugal y hoy hablaremos de la Portugal contemporánea. Y parte de la historia contemporánea, un hecho que va a hacer historia en Portugal dentro de muy poco, es el próximo Congreso de la Asociación Europea de Abogados. De ello vamos a hablar con Victoria Yarmoluk. ¿Qué tal, Victoria? Hola, Anabel, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir, gracias. Bueno, pues en nada os vais para Lisboa. ¿Por qué habéis elegido Lisboa para este congreso? Pues mira, Anabel, sí, Lisboa ha sido elegida mediante votación democrática en el Congreso anterior, sobre todo por su situación pues, privilegiada geográficamente, porque está entre los tres continentes, ¿no? África, América, Europa, por su, por ejemplo, la estabilidad sociopolítica. Bueno, hay algún problemilla ahora más económico, de índole económica, pero es un país muy tranquilo, la no existencia de terrorismo, bajo coste de mano de obra, en fin, muchos factores, digamos, nacionales que también afectan, ¿no? A la hora de decidir cuál es la ciudad del Congreso. Siempre suele ser una oportunidad interesante para los miembros que llaman que pretenden, ¿no? Pues ser la ciudad anfitriona de los congresos, más que nada porque pues, es una buena oportunidad para el negocio local, para animar a los medios de comunicación y promocionar un poco esta ciudad en concreto. Como para darte un ejemplo, en Atenas, el año pasado, el congreso que celebramos, pues el congreso se inauguró por el ministro de Turismo de Grecia, se promocionó bastante a un nivel nacional, apoyaron muchos medios de comunicación y bueno, es una oportunidad interesante tanto para los abogados, miembros de la asociación, como para la población local, ¿no? Este año en Portugal lo que hacemos es que también la inauguración se haga a través de... Se hace por un presidente de empresarios de Portugal, de la Cámara de Empresarios, y también pues, intentamos que acudan medios de comunicación y profesionales locales, en fin, promocionarlo lo máximo posible también pues, para que haya afluencia y para que haya máxima cantidad de gente. Un poco en estos términos, pues porque cada ciudad de cada año pues la promocionamos como podamos para hacerlo atractiva para el Congreso y para el negocio local. Por ejemplo, en el tema de desempleo, ¿cómo está Portugal en este momento? Sí, que también es un factor muy importante. Pues ahora mismo está por un 16%, pero hay muchísima población joven que es la más afectada. Allí ronda unos 40% de desempleo. Sí. Que es uno de los principales también factores pues para también el problema ahora de desigualdad, de social, de manifestaciones, en fin. Sí. Ese es el problema. Y en cuanto a los sectores económicos, ¿cuáles son los que predominan en Portugal? Sí, a ver, el sector de agricultura es muy poco desarrollado porque es un sector muy poco mecanizado y aporta un 2% más o menos del producto, emplea un 11% de la población. Los productos principales son cereales, frutas, verduras, el vino, por supuesto. Claro. El vino de Oporto pues, le permite a Portugal situarse entre los mejores exportadores de vino en el mundo. Y por lo demás, el sector de la minería, por ejemplo, representa un 6% del Producto Interior. Portugal es uno de los grandes exportadores de mármol, por ejemplo, de corcho, situarte un poco. Y lo que más aporta al Producto Interior Bruto es, por supuesto, el turismo y el servicio terciario. Yo creo que casi un 75% del Producto Interior Bruto. ¿Cuál es el papel de Portugal en el mundo? ¿En qué países se habla portugués? ¿Cuál es digamos, pues, el peso y la importancia de Portugal en este momento? Pues mira, Portugal ahora mantiene la alianza más antigua que existe, la anglo-portuguesa, con Inglaterra, que fue firmada yo creo que en 1370 y algo, la más antigua del mundo. Por supuesto, es uno de los miembros fundadores de la OTAN en 1949, miembro de la Unión Europea desde el 86 y de Schengen desde el 92. Es un país muy tranquilo internacionalmente. Yo creo que el único litigio que mantiene ahora mismo internacional es sobre el pueblo de Olivenza, que está por ahí por Badajoz, que fue cedido a España.
y creo que en 1800, pero había sido siempre de Portugal y es el único litigio, digamos, internacional que se mantiene pendiente. También está el litigio de las Islas Salvajes, que al final España reconoció esta soberanía a Portugal. Sí. Y bueno, y poco más. Es un país, por ejemplo, en el Consejo Europeo que también ha presidido en 3 ocasiones. Una cosa a destacar también es el Tratado de Lisboa, que se firmó en el 2007, fue la última ocasión cuando presidió el Consejo Europeo y es uno de los reglamentos más importantes, es casi como la Constitución de la Unión Europea para el funcionamiento. Y volviendo al tema de los idiomas, del idioma portugués, pues como ha dicho Pedro y como también lo va a desarrollar un poco más antes, es el 3er idioma más hablado. Lo hablan más de 270 millones de habitantes, que es curioso, ¿no? Porque realmente es un país pequeñito que podrías pensar, bueno, hay otros países, Letonia, por ejemplo, letón, pues no se puede comparar, ¿no? Pero es un país y es un idioma que se extendió tantísimo gracias a sus colonias, a Brasil, por supuesto, por la población que tiene, y por las colonias pequeñas que tienen en Goa, en India, en fin, en muchos países, en Angola, Mozambique. Es un idioma muy extendido. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Victoria, por esta introducción tan fantástica. Gracias. Gracias, Anabel. Pues estamos ya con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy gracias. Bien, buenas noches, gracias a ti siempre por venir. Bueno, pues vamos a hablar hoy de Portugal, pero de la Portugal del siglo XX, del siglo XXI. Y a mí me gustaría que antes nos resumieras, para quienes no estuvieron la semana pasada, pues qué tenemos en este decorado. Sí, el decorado lógicamente hace referencia a Portugal, empezando por un curso de portugués, idioma tan parecido al español, una ópera sobre Felipe II y su hijo Don Carlos, porque Felipe II fue también rey de Portugal, con el título de Felipe I de Portugal, libro sobre Felipe II, la princesa de Éboli, personaje histórico muy relacionado con Portugal, su bisnieta fue además la reina de Portugal cuando se independizó de España, Juana la Beltraneja, que se casó con el rey de Portugal y vivió toda su vida en Portugal, una de las mejores intérpretes portuguesas del momento, la pianista María Joao Pires, una película, La Conjura del Escorial, brillante película que hace referencia precisamente a la conquista por parte de Felipe II del trono de Portugal, Tren de noche a Lisboa, película de muy reciente exhibición en los cines, encuadrada en la Revolución de Salazar, contra Salazar, y La Africana, que es una ópera sobre Vasco de Gama, el famoso navegante portugués. En el otro lado tenemos Los Pazos de Ulloa, serie gallega, Hispania, que hace referencia a la época en la que España estaba unida, y el héroe es Viriato, que es portugués, que lucha junto contra los españoles contra Roma, y la famosísima y preciosa serie de televisión sobre Isabel, que contiene numerosos episodios sobre la historia de Portugal. Muy bien, Pedro, ¿qué ha ocurrido en Portugal en el siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI? Portugal en el siglo XX era todavía un país muy importante porque es el último que cedió las colonias. Portugal se resistió enormemente a ceder su imperio colonial. Brasil ya se había independizado, aunque siempre mantuvo unos vínculos más estrechos con Portugal que los que ha tenido España con sus colonias, pero el resto era parte de Portugal claramente, y cuando hablamos del resto nos estamos refiriendo en primer lugar a Mozambique, país que tenemos también aquí en un libro. Se nos ha caído el libro de Mozambique. No, lo tienes ahí, mira. Tenemos aquí. Angola, también un país hoy muy importante por el petróleo. Tenía también Santo Tomé y Príncipe, que es otra de las posesiones portuguesas que hoy es independiente. Tenía también Guinea-Bissau. En definitiva, varias colonias en África. Y luego Portugal se expandió más, porque Portugal también tenía una parte de la India, esto es generalmente desconocido, Goa, que se resistió muchísimo a cederlo Portugal. Cuando la India se hace independiente, Portugal sigue sin decir, no, esto es nuestro y no lo cedemos. Y tiene que entrar el ejército indio y conquistarlo. Después tenemos Macao, en China, muy cerca de Hong Kong, que es la última zona que ha cedido Portugal. En 1999 se desprendió Portugal de Macao. Con lo cual, Portugal pasó de ser un país muy grande a principios del siglo XX
a ser un país pequeño. Ellos en su publicidad en los años 70 todavía decían, principios de los 70, decían no somos un país pequeño y ponían todos sus países, colonias, porque mientras Inglaterra, Francia, España, todos habían cedido sus imperios coloniales y ya había desaparecido el colonialismo, Portugal se resistió enormemente. Luego Portugal ha tenido siempre una alianza muy estrecha con Inglaterra y eso se vio reflejado en las dos guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial, claramente, y en la Segunda, y esto es menos conocido, porque en la Segunda hubo un plan de España y Alemania para invadir Portugal. La idea era volver a anexionarse otra vez Portugal a España. Recordemos a los telespectadores que Portugal fue parte de España, concretamente en la época de Felipe II, su hijo Felipe III y Felipe IV, Portugal y España eran el mismo país llamado España. Portugal era lo que sería hoy Cataluña, una comunidad autónoma para entendernos. Pues bien, la idea era invadir Portugal e incorporarla a España también. Se hicieron todos los planes para esta invasión en 1940, pero finalmente esto fracasó, vamos, no se llevó a efecto y se firmó una Unión Ibérica en 1942, cuando ya se veía que Alemania podía no ganar la Segunda Guerra Mundial, mediante la cual ambos países se reconocían la independencia y asumían el compromiso de no atacarse entre ellos. Pero el papel que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial fue muy distinto Portugal y España. Es curioso porque los dos tenían dictadores, Salazar y Franco. Portugal y Franco. Los dos, Franco era gallego, o sea, que entre ellos se comunicaban perfectamente, porque el gallego y el portugués son idiomas muy cercanos, y bueno, podían tener una cierta afinidad. Porque... ¿Qué relación existía entre estos dos dictadores? Bueno, Salazar despreciaba a Franco, decía que era un paleto, que era un inculto, que no sabía de nada, que él era un hombre mucho más intelectual. Se encontraron varias veces, tuvieron una relación de afinidad, pero en esta guerra mundial lo curioso es que, en principio, claro, Salazar es fascista también, porque es dictador, está en relación con Mussolini y Hitler, la alianza natural sería con Franco y con Alemania. Claro. Pero no hizo esto. Salazar fue más inteligente. No digo que Franco no fuera inteligente, porque consiguió no entrar en la guerra mundial al fin y al cabo, solo envió la División Azul, poco más, pero estaba claro que estaba más comprometido con Alemania. Sin embargo, Salazar fue más inteligente y mantuvo el pacto con Inglaterra, permitió que los ingleses usaran la base de las Azores y sin involucrarse formalmente en la guerra. Lo cierto es que cuando acaba la guerra, Salazar es reconocido, Portugal es reconocido y tenía una dictadura y nosotros somos los parias de Europa y del mundo cuando acaba la guerra y de hecho están a punto de invadirnos. Hablo de 1945. Tardó mucho en ser reconocida España a nivel mundial hasta que ya Estados Unidos, entró la Guerra Fría, cambiaron las circunstancias. Bien, en definitiva, durante la Segunda Guerra Mundial el papel de Portugal fue un papel más proclive a Inglaterra y el de España más proclive a Alemania, aun manteniendo teóricamente la neutralidad ambos. Bien, ¿por qué fue Portugal rescatado? ¿Cuál es su situación económica actual, Pedro? Pues porque en Portugal se hicieron las cosas mal, se hicieron todavía peor que en España, hubo inversiones, como ha dicho mi compañera Victoria, faraónicas, hubo un exceso de gasto, y Portugal finalmente sí que tuvo que ser rescatada, que nosotros no lo hemos sido. Es decir, la situación económica de Portugal es y era peor que la que tiene España. Portugal está saliendo ahora del rescate. Es verdad que las cifras de paro no son tan altas, pero lo cierto es que Portugal llegó a una situación límite en la cual no podía afrontar sus compromisos económicos, no podía pagar las deudas que tenía y por eso tuvo que intervenir en el rescate de la Unión Europea. ¿Y quién gobierna ahora mismo en Portugal? En Portugal gobierna el Partido Socialdemócrata, pero el nombre induce mucho a engaño, porque el nombre Partido Socialdemócrata podríamos pensar, bueno, esto será como el Partido Socialdemócrata alemán, que se llama así, SPD, Partido Socialdemócrata en la traducción, o como el Partido Socialista español, pero no es así. El Partido Socialdemócrata es en realidad un partido de centro-derecha, no de centro-izquierda, y está dentro del Grupo Popular Europeo. Para entendernos, el Partido Socialdemócrata es como el Partido Popular en España. Y el segundo partido hoy, que ha sido partido dominante mucho tiempo, es el Partido Socialista. Es decir, que los dos principales partidos son socialdemócrata y socialista, pero eso no significa que Portugal esté escorado a la izquierda, es simplemente una cuestión terminológica. El Partido Socialista
Ha sido muchos años el principal partido de Portugal y hoy está en la oposición. Portugal no tiene monarquía, acabaron con la monarquía hace tiempo, en 1920 se terminó la monarquía en Portugal, ya no ha habido más monarcas. A diferencia de Franco, que luego nos volvió a traer el rey, Salazar nunca quiso hacer eso y nunca quiso volver a traer la monarquía a Portugal. Por tanto, cuando se acabó la dictadura de Salazar, Portugal siguió siendo una república sin monarca. Entonces hay un presidente de la República, pero un presidente con realmente funciones ejecutivas también, tipo Obama o Hollande en Francia, para entenderlo. No es como en Alemania, donde el presidente tiene una función decorativa. De hecho, si preguntamos a los 3 espectadores quién es el presidente de Alemania, no lo sabrán, la inmensa mayoría, y si es conocida la primer ministro, Angela Merkel. En Estados Unidos sí que es muy conocido el presidente, por supuesto, y en Francia también, porque en Portugal se elige por sufragio universal el presidente. Los ciudadanos votan quién quieren que sea presidente. Las próximas elecciones en Portugal son este mismo año, las elecciones a nivel de Parlamento. El primer ministro es Passos Coelho, del Partido Socialdemócrata, y el presidente es Cavaco Silva, político portugués de larguísima tradición, que será presidente hasta 2016, donde habrá elecciones presidenciales. Muy bien. A pesar de estar muy cerca, de estar, bueno, pues de formar ambos países parte de la península, las costumbres son diferentes también, Pedro, ¿no? Por ejemplo, los horarios. Pues sí, esto es muy curioso porque los horarios de Portugal no tienen nada que ver con los de España. Es que en España somos una cosa extrañísima en cuanto a horarios de comidas. Vamos, esto lo hemos dicho otras veces y yo no me cansaré de repetirlo, a ver si alguna vez conseguimos cambiarlo. En Portugal se come a las 12:30, 1. Es decir, si tú vas a las 2:30 a comer es que te vas a encontrar el restaurante cerrado, y olvídate de comer a las 3, por supuesto, vamos. O sea, a partir de las 2 empiezan a cerrar, cuando nosotros empezamos a comer. En cuanto a la cena, a las 7. Son un poco más flexibles, los restaurantes alargan un poco más en cuanto a la cena. Digamos que Portugal se parece a Italia, que también tiene los mismos horarios, no que España, sino digo Portugal e Italia, a Francia, Inglaterra. Los originales realmente en esto somos aquí. Yo no he conocido ningún país que ocurra esto, puede que lo haya, en fin, digo que yo no lo he conocido, no digo que no exista. Quizás algún telespectador sí que haya estado en otros sitios, pero no, en Portugal se come a horarios más razonables. Empieza antes también la jornada, las tiendas también abren antes. Claro, eso te iba a decir, depende también mucho de las jornadas laborales que se establezcan en cada país, porque aquí... sí, evidentemente, pues, completamente a las de acuerdo. 12:30 de la mañana todo el mundo está trabajando. Correcto, es que lo que en principio habría que cambiar es eso, y lo que habría que cambiar es la hora en general, porque la hora que tenemos es completamente inadecuada. Es Portugal 1 hora menos. Vamos a ver, ¿y Galicia? Si están exactamente en la misma línea. Es curioso exactamente eso, ¿eh? igual. ¿Y por qué? ¿Porque tiene 1 hora menos Portugal? No, porque es que nosotros somos los que estamos mal. Ah, estamos mal. Sí, porque se hizo un cambio de hora que no se corresponde la hora que tenemos a la que nos corresponde por la posición geográfica. Es decir, nosotros si miramos el mapa, no debería ser Canarias 1 hora menos, no, es que nosotros tendríamos que tener la hora de Canarias. Lo que pasa es que los de Canarias perderían esta publicidad adicional que les dan cada vez con las noticias. Es verdad. Pero aparte de eso, no es la hora que nos corresponde por el horario del sol, no es la correcta. Tenemos que tener nosotros la hora de Portugal y la hora de Inglaterra, y tenemos la hora de Francia y la hora de Alemania, y si miramos el mapa, pues no es la hora que tendríamos. Y si cambiáramos la hora, a lo mejor empezáramos... Yo creo que no tampoco, pero en fin, pero podríamos empezar a cambiar determinados hábitos. Y sin duda, pues aquí en este despacho cerramos a las 6 de la tarde, es lo que se debería hacer, es lo más razonable en todos sitios. Pero trabajáis hasta las 2, ¿no? 1:30. 1:30. 1:30. Entre que llegas las 2:30 para comer. Bueno, no, porque tenemos una cocina en el despacho y comemos aquí. La pausa es de 1 hora, es que como se hace en otros sitios. Es más... La pausa de España, esa de 2 a 5, es absurda y trastorna todo el horario. Por favor, te cargas toda la teoría de la siesta, una tradición tan implantada en España como luego, es la siesta. Vale, y luego sales de trabajar a las 8:30, no te queda tiempo para nada. Eso es cierto. Deberían cerrar 5:30, 6 de la tarde, que es como se hace en todos los sitios, incluido Portugal. Venga, pues yo esa moción la apoyo. ¿Tú ves posible una integración en un futuro de España y Portugal? ¿Cabría a lo mejor esa posibilidad? Tendríamos que ser más atractivos. De momento la gente se quiere ir de España, o algunos se quieren ir de España. No tenemos gente que se quiere integrar. No se me ocurre que pueda existir algo como un Puerto Rico con Estados Unidos, o países que se quieran integrar con España. Hay algunas voces en Portugal que hablan de la unión con España. Realmente estamos dentro del euro, estamos dentro de la Unión Europea,
pero la oportunidad histórica de que Portugal fuera de España la perdimos absurdamente por una política centralista completamente equivocada en la época de Felipe IV y el conde duque Olivares. Cataluña fue la causante de que Portugal no esté en España, porque Cataluña se rebeló contra España, pidió más autonomía, se unió con Francia incluso, y Portugal hizo lo mismo, y las tropas ya no pudieron estar en los dos lados, más los problemas con las colonias, etcétera, y al final Portugal se nos escapó cuando era parte de España. Podía y debería haber sido parte de España, es una verdadera lástima que no lo sea. Ajá. Bien, ¿cuál es la situación actual de los países que tienen habla portuguesa, Pedro? Claro, Portugal es mucho más importante desde una perspectiva histórica y desde el idioma actual y de la comunidad lusófona de lo que parece en sí el escaso territorio y población que tiene Portugal, porque sí. Portugal es 5 veces más pequeña que España y tiene solo 10 millones de habitantes, y además está en una esquina de Europa, y encima sin recursos naturales. Vale, pero históricamente ha sido un país importantísimo. Portugal es el país primero que se dedicó a explorar otros mundos, antes que España, que no era España entonces, eran Castilla y Aragón. Cristóbal Colón trabajaba en la corte de Portugal. Lo que pasa es que los portugueses equivocadamente no apoyaron aquella expedición, pero ya entonces Portugal había colonizado parte de África. Portugal fue la primera en conquistar las Islas Canarias, que se integraron en el territorio portugués. Portugal fue el primero que dio la vuelta a la India y llegó hasta la India, colonizando parte de la India, que ha sido Portugal hasta hace muy poco tiempo, hasta el año 1975. En ese sentido, la importancia histórica de Portugal es muy grande. ¿Y qué países tenemos? Primero tenemos a Brasil, 200 millones de habitantes, sexta potencia industrial del mundo, un país importantísimo y además unido, porque cuando se acaba el imperio portugués, Brasil queda unido como un solo país. Sí. En España se divide en 20 países, por protagonismo de los caciques de aquellas colonias, por absurdos no acuerdos. Estados Unidos hizo un solo país, Estados Unidos de América, con lo que eran las colonias inglesas. Tenemos a Brasil, pero es que en África hay países muy importantes desde un punto de vista económico hoy. No lo han sido, pero hoy lo son. Angola es un país que tiene muchísimo petróleo. Y lo curioso es que los portugueses hoy, muchos, se quieren ir a Angola. Sí. Y se están haciendo matrimonios de conveniencia, pero al revés. Quiero decir que los blancos se están casando con negras para poder obtener la nacionalidad angoleña, lo que antes se hacía de la otra manera. Porque Angola es un país con mucha desigualdad todavía, pero grandes reservas económicas de petróleo que le están permitiendo a la economía crecer de una forma espectacular, mucho más que China incluso. Y de esa manera se ha colocado en la vanguardia de los países africanos. Luego tenemos Mozambique, que es un país más pobre porque ha tenido muchas guerras civiles internas, pero que ya ha entrado en fase de estabilidad y en el que está creciendo muchísimo el turismo. Tenemos Cabo Verde, que son unas islas preciosas más abajo de Canarias, que tienen una fuerza enorme con el turismo también, Santo Tomé y Príncipe. Y luego tenemos dos residuos poco conocidos, que es esta zona de Goa, en la India, en donde es curioso porque se dio también el mestizaje. Los ingleses, cuando fueron a la India y a cualquier otro sitio, no se mezclaron con los locales. Los españoles sí, se mezclaron con las indígenas, se acostaron con ellas y se creó el mestizaje. Los portugueses hicieron lo mismo, pero es que hicieron lo mismo en la India también. Con lo cual, ahí hay una zona muy curiosa que es una mezcla de Portugal, India, en fin, unos caracteres. La mezcla es lo más bonito. Sí, además, la verdad es que sí. La verdad es que es enriquecedora siempre. Muy bella en cuanto a seres humanos también, en cuanto a creación de nuevos seres humanos. Y luego tenemos Macao, que ha sido parte de Portugal durante muchísimo tiempo, hablamos de 500 años, en Macao sigue la televisión portuguesa. En definitiva, el portugués y Portugal son mucho más importantes de lo que pueda parecer desde fuera. Y qué gran lástima que eso no lo hubiéramos unido en España, que hubiera sido todo lo mismo, dentro de una España más diversa, igual que puede ser una región o comunidad autónoma Cataluña, hoy lo hubiera sido Portugal, y eso hubiera hecho a España todavía mucho más importante en la historia y hoy. Pues la verdad es que sí, Pedro. Gracias por darnos esta visión de Portugal, que es una visión sin duda, pues en algunos casos desconocida. Quizá los telespectadores, y lo hablábamos antes, no tienen esa dimensión de Portugal, lo tenemos un poco como si la esquina de Europa. Y en fin, pues gracias por darnos toda esta información que nos hacen poner en valor a Portugal. Gracias. Nada, gracias a ti.
y esperamos la semana que viene un programa diferente porque vamos a hablar del Reino Unido. Haremos dos programas sobre el Reino Unido. Muy bien. El Reino Unido en la historia y luego las elecciones en Reino Unido, concretamente de máxima actualidad, que son las elecciones el próximo 7 de mayo, que se celebran en el Reino Unido, y ya pasaremos a nuestras elecciones municipales y autonómicas, que no debemos olvidarnos tampoco de lo más cercano, 24 de mayo. Muy bien, Pedro, gracias, lo dicho, nos vemos pronto. Gracias a ti y gracias a Información TV. Bueno, pues ya lo han oído, hagan las maletas porque de Portugal nos vamos al Reino Unido. La semana que viene hablaremos del Reino Unido y de todas sus particularidades. Durante 2 semanas lo haremos y siempre con un objetivo común, llevarles a ustedes información que quizá no sepan, datos curiosos y sobre todo aumentar el conocimiento sobre nuestros países vecinos y no tan vecinos. Nos vamos, muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.